Hola, buenos días. Soy el doctor Manuel Díaz de León y estamos esta mañana en la cápsula de salud. Y tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor, maestro y amigo, el doctor Francisco Javier Valadez Castillo, quien es endocrinólogo con un gran reconocimiento social aquí en la ciudad y un excelente médico. Platicaremos un tema que es muy importante de salud en nuestro país, como es la diabetes. Maestro, ¿qué nos puede platicar acerca de la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Emanuel. Y bueno, la diabetes es un problema metabólico importante que está caracterizado por la falta o la insuficiente insulina que se produce en el páncreas normalmente para controlar la glucemia, la glucosa en el organismo. Las personas diabéticas con el tiempo van desarrollando un déficit, al principio es mínimo y posteriormente se va incrementando hasta que desaparece por completo la producción propia de insulina y poco a poco tiene que irse reemplazando con aplicaciones de insulina exógena. El problema principal de la diabetes es que es una enfermedad crónica, degenerativa, incurable por el momento, y que conforme pasa el tiempo y el paciente se mantiene descontrolado, ocasiona lesiones muy serias en la retina, el riñón, corazón, en general en todo el organismo, deteriorando importantemente la calidad de vida del paciente. México, desafortunadamente, es uno de los países con la más alta prevalencia de la enfermedad en el mundo. En grupos de edades superiores a 50 años, casi el 40% de la población padece diabetes. Por otra parte, es una enfermedad que es muy costosa y que afecta a las personas principalmente en la etapa más productiva de sus vidas. Por lo tanto, es una enfermedad que en la actualidad en el país es un problema nacional de salud muy grave, costosísimo, y que con mucho ya rebasó la capacidad de atención del país en todas las instituciones de salud. Doctor, muchas personas no saben que son diabéticas y a pesar de ello, prácticamente la gran mayoría tenemos un familiar diabético en casa. Entonces, ¿cómo podemos cuidar este punto? Pues sí, en México casi todas las personas tenemos algún familiar en primer grado diabético, es un tío, hermano, papá, y eso nos hace muy sensibles a la enfermedad. La enfermedad se manifiesta en principio por fatiga, poliuria, si las personas tienen que orinar frecuentemente, se levantan en la noche muchas veces, tienen hambre y con el paso del tiempo el paciente pierde peso. Y esto es uno de los principales problemas. Nosotros decimos es poliuria, polifagia y polidipsia, mucha sed, mucha orina y mucha hambre, y el paciente se siente progresivamente mal. Entonces, eso es muy importante, que la gente esté atenta a esos síntomas para buscar atención. Debemos reconocer que en México estimamos, por las encuestas nacionales de salud, que la mitad de los pacientes diabéticos en el país no lo saben. Y como es una enfermedad degenerativa y crónica, cuando el paciente busca atención, generalmente ya la enfermedad está muy avanzada. Doctor, ¿y es una enfermedad a la cual tenemos que tenerle miedo? Porque cuando las personas hablan que tiene diabetes, habitualmente uno se queda preocupado. No sabemos si gracias a la diabetes van a sufrir un infarto, o van a morir, o qué les va a pasar. ¿Es una enfermedad que hay que tenerle miedo o cómo se puede cuidar y respetar? Primero hay que estar conscientes que somos una población muy sensible a la enfermedad. Y segundo, una vez que la enfermedad se ha diagnosticado, es muy importante que el paciente entienda que la responsabilidad del tratamiento recae en él. Más que la medicina que le podamos dar, las pastillas o las inyecciones de insulina o de algún otro producto, el estilo de vida es fundamental para el control de la diabetes. Esto implica una dieta adecuada, que tenga un equilibrio adecuado en sus nutrientes, que tenga un consumo de calorías adecuado y que sean alimentos que no tengan un índice glucémico elevado. Esto significa que cada vez que uno come, por ejemplo, una cucharada de sacarosa, de azúcar, de la que tenemos ahí en la mesa, se dispara inmediatamente el nivel de glucosa, eso es el índice glucémico. Y ese tipo de alimentos son particularmente nocivos para las personas con diabetes.
Entonces, es muy importante entender que el estilo de vida es fundamental, tanto la dieta como el ejercicio, que desafortunadamente en nuestro país, pues en las encuestas nacionales de salud, menos del 5% de los pacientes entrevistados que tienen diabetes aceptan que hacen dieta y menos del 1% acepta que hace ejercicio. Entonces, es realmente un gran problema en donde se suman una población sensible genéticamente, con un estilo de vida muy sedentario y con una dieta muy inadecuada, que es la que se consume en este país, ¿no? Doctor, ¿y el diagnóstico lo hace usted en consultorio? El diagnóstico generalmente lo hacemos con base en los niveles de glucosa que tiene el paciente. Si un paciente tiene un nivel de glucosa por arriba de 125, 126 en ayunas en 2 ocasiones repetidas, ya indica que tiene diabetes. Si tiene más de 200 en cualquier momento del día, más de 200 miligramos de glucosa, es diabético. O si tiene una hemoglobina glucosilada, que es una prueba que hacemos para estimar el promedio de glucosa en los últimos 3 meses superior a 6.5%, hacemos el diagnóstico de diabetes. Son los elementos con los cuales nos apoyamos para hacer el diagnóstico. Los niveles de glucosa o de hemoglobina glucosilada en una persona, ya sea en ayunas o en cualquier momento del día. ¿Y el manejo? El manejo, otra vez, como comentamos hace un momento, es principalmente cambio en el estilo de vida. Primero, revisar su dieta, adecuarla a su edad, peso, estatura, actividad física. Y segundo, si el paciente lo amerita, pues empezar a tomar primero en los estadios iniciales de la enfermedad pastillas, unas que faciliten la acción de la insulina propia que todavía se fabrica en el organismo, y en estadios más avanzados pues empezar a utilizar insulina. Doctor, para ver, ¿algún consejo que quisiera comentar a nuestra población? Pues yo creo que lo más importante es estar preocupados por el estilo de vida. En México, desgraciadamente, pues tenemos una cocina muy buena, nos gusta mucho la comida mexicana, pero desafortunadamente el balance de la comida mexicana no es el más apropiado. Y ahora con la globalización, pues el consumo de comida rápida se ha incrementado exponencialmente. Yo lo comento con mis pacientes o con mis propios alumnos. Cuando yo era joven, hace algunos años, en San Luis Potosí no había pizzerías, no conocíamos las hamburguesas. Y ahora pues es impensable que en esta ciudad alguien no conozca las pizzerías y no conozca las hamburguesas o no conozca las papas fritas, ¿no? Ahora, esa parte del cambio en la globalización en México nos afectó considerablemente. Entonces, es muy importante para la población estar atentos a su peso, estar atentos a su actividad física, y eso va a prevenir de una manera muy importante la progresión de la enfermedad.